Saludos amigos del canal Azteca Chess. Seguimos en esta sección de estudiando los clásicos y ahora vamos a ver la partida número 5 del Campeonato del Mundo de 1972 entre Bobby Fischer, Robert James Fischer, contra Boris Spassky. Esta partida se jugó el 20 de julio de 1972. Es a ritmo clásico. Las blancas las lleva Spassky, las negras Bobby Fischer. Y vamos a saltar directo a la acción. Abre con D4 aquí Spassky, caballo F6, C4, E6, caballo C3, ya preparando el E4, así que alfil B4, ya en caso de 4 simplemente caballo por debido a la clavada sobre el caballo en C3. Así que E3 de Spassky y C5 ya golpea el centro Fischer. Alfil D3, prepara el E4, la expansión central por ahí quizás. Así que caballo C6, ya hay presión adicional en el centro y no es tan fácil realizar ese E4. Caballo F3, desarrolla su caballo, defiende el peón, le brinda más protección, ¿no?, al peón en D4. Y aquí Fischer decide comer en C3 directamente, B por C3 y D6. Y ahora vemos cómo Fischer empieza a poner todos sus peones en casillas negras para darle juego a su alfil blanco. Además, intentar controlar ese complejo de casillas con sus peones, ya que ha entregado su alfil en C3 para doblar los peones a Spassky. E4 logra la expansión central aquí Spassky. Y E5, como les digo, sigue el plan ahí Fischer que ya les había mencionado, y de paso su alfil puede salir libremente. D5 cierra el centro Spassky. Y caballo E7 para venirse quizás a G6 en algún momento. Y aquí caballo H4 de Boris Spassky para caballo F5, ya que es muy difícil para el negro jugar G6. Digamos que si aquí Fischer hubiera hecho algo como G6, debilitaría demasiado las casillas negras. Sería un daño ya irreparable, ¿no?, de las casillas negras. Además, el caballo en E7A no cuenta con la casilla G6 para ser remaniobrado y va a ser muy difícil encontrarle una casilla óptima a este caballo en E7. Por ejemplo, tras G6 el blanco seguiría con enroque, y si el negro, por ejemplo, se enroca, golpearía aquí de inmediato con F4 el blanco. Amenazas F por E5, ganando el caballo en F6, así que si el negro intenta algo como rey G7 para defender su caballo, en caso de F por E5, D por E5. El blanco abriría la posición, D por E5, y tras una simple jugada como caballo F3, tocando el peón en E5, si intentas defender con dama D6, que ya es prácticamente única porque no te queda otra forma de defender ese peón en E5. Seguiría esta jugada, dama E1. Ahora intentas venirte a G3 para meter muchísima presión sobre el peón en E5. Y si alfil G4 para en caso de dama G3 comer en F3 y no tener tu peón en E5 colgando, existiría la increíble jugada aquí, caballo por E5, este bombazo, sacrificio impresionante de pieza en E5, y es que tras dama por E5, la jugada alfil F4 le deja únicamente una casilla a la dama negra. Vemos que no puede comer en C3 debido a la dama, así que la única es dama H5, y tras H3, tocando ese alfil en G4, por ejemplo, si intentas algo como alfil D7, seguiría alfil E2. Si es que la dama está casada y en G4, tendrías que devolver la pieza con caballo G4. Y tras caballo G4, el blanco ni siquiera tendría que recapturar en G4, porque con dama G3, que es una importante jugada, hay que recordar que siempre es mejor mantener la presión sobre una pieza clavada y no comer la pieza clavada. Vale más incrementar la presión ahí, no en la pieza, no, ya que igual y no se puede mover de todas formas esa pieza clavada. Tras dama G3, por ejemplo, si el negro intenta algo como G5
para darse un aire aquí con la dama hacia G6. Seguiría alfil D6. Ahora te clavan el caballo y no puedes, por ejemplo, desclavar con torre E8 porque tras alfil por G4 y alfil por G4 existe este cañonazo con dama E5 jaque. Y tras rey G8, H por G4. Y si dama por, pues simplemente comes en E7. Ahora vas a desclavar comiendo con jaque en G5. Aquí el blanco queda con pieza de más y el negro queda con el rey completamente abierto. Una posición completamente perdida para el negro. Así que G6 sería peligrosísimo y definitivamente el blanco obtendría una ventaja descomunal. Así que tras caballo H4, Fischer hace H6, sigue con la estrategia de las casillas negras, como les había dicho. Controla cada vez más casillas con sus peones, ya que ha entregado su alfil negro. F4, aquí de Spassky. Y aquí meten una importante jugada aquí Fischer. Caballo G6, jugadón. Ahora está tocando el caballo y además el peón en F4. Así que prácticamente una única caballo por G6. Pero tras F por G6 y este cambio en E5, parece que el negro tiene peones doblados y tiene un peón aislado en E5. Pero es importante entender esta estructura. Es verdad que tenemos ciertas debilidades aquí en G6 y G7 y el peón aislado en E5. Pero es que el peón en E5 no es fácil de atacar, únicamente la dama y el alfil negro podrían atacar este peón en E5 y yo no imagino qué tipo de maniobra pueda realizar este alfil para atacar el peón en E5. Quizás esta, pero es que le da bastantes tiempos al negro para hacer también su contrajuego con caballo H5 y caballo F4, que es una de las ideas típicas en esta posición y ya bloquearía la diagonal y no habría presión sobre el peón en E5. Es más importante el control que tiene el negro en esta posición sobre las casillas negras, en particular la casilla en F4 para saltar con el caballo ahí, que las debilidades que aparentemente tiene, ¿no? Aquí en G6 y el peón aislado en E5. Bueno, pues tras D por E5, Spassky se enroca, perdón, jugó alfil E3 primero, tocando el peón, así que B6 ya lo defiende. Y ahora sí se enroca aquí Spassky. Enroque de Fischer y A4 de Boris Spassky. Quiere cambiar su peón aislado de A por el peón de B, ¿no? Incluso el de A tras A por B se cambiarían los peones de A y es que se abriría la columna, quedaría un peón retrasado en B6, así que a Fischer no le interesa esto, hace A5. Fijamos la debilidad del peón blanco en A4 y nuestro peón retrasado en B6 se defiende fácilmente. Ahora este peón va a ser débil y es un objetivo de ataque para nuestras piezas. Torre B1 quizás metiendo presión ahí a través de la columna B y alfil D7 aquí de Fischer. Ya desarrolla su última pieza y además ata a la dama a la defensa sobre el peón en A4. Torre B2 quizás para doblar aquí y torre B8 de Fischer ya anticipa un posible dama B1 y ya quedaría su peón en B6 defendido. Torre F2 y dama E7. Conecta las torres. Alfil C2 para ya darle la responsabilidad de la defensa sobre el peón en A4 a su alfil en C2 y no tener la dama todo el tiempo defendiendo ese peón en A4. G5 preparando un posible alfil G4 y una vez que la dama deje de defender la casilla en H5 podemos ejecutar nuestro plan que les había mencionado con caballo H5 y caballo a F4. Alfil D2 de Spassky y dama E8 de Fischer, que intenta venirse hacia G6 y meter muchísima presión sobre el peón en E4. Alfil E1 y dama G6. Vemos ya que hay bastante presión ahí sobre el peón en E4 y es verdad que
sí que nos podemos comer este peón porque la clavada no tendría tanto efecto debido al alfil F5 defendiendo satisfactoriamente nuestro caballo en E4. Así que sí que es una amenaza. Dama D3 defiende ese peón en E4 y caballo H5, como les digo, ya con el plan de venirse F4. Spassky decide comer en F8, cambia todo y tras alfil D1, que no sé si hubiera podido jugar G3, pero es que si intenta algo como G3, la verdad es que el negro quedaría muy bien tras una jugada como dama E8, tocando el peón en A4 y si dama D1 defendiéndolo. Simplemente caballo F6, te quitas de la presión de la dama sobre el caballo, metes más presión sobre el peón en E4 y tras algo como rey G2, porque es difícil ya sugerir una jugada aquí para el blanco, ¿no? ¿Qué más pudiera ser el blanco? La verdad es que se queda sin planes aquí prácticamente. Seguiré alfil G4, ahora te estamos tocando la dama. Y tras dama B1, por ejemplo, metiendo presión aquí sobre el peón en B6, ya puedes entregar prácticamente ese peón. Tras dama H5, si el blanco decide comer en B6, es una posición peligrosísima porque aquí existiría esta jugada muy precisa, caballo D7, tocando la dama, defendiendo el peón en C5. Y es que tras dama D8 jaque y rey F7, vemos que nuestro caballo está defendido por el alfil y te quedas sin jaques. Y nada más para ilustrar aquí cuál es la amenaza, qué tan peligrosa es la posición, vamos a jugar una jugada cualquiera como alfil de 2 para ilustrar la amenaza, ¿no? Nada más. Si alfil de 2 seguiría dama H3, esta es la amenaza, dama H3 jaque. Y si rey G1, alfil de 2, si es que dama F1 es prácticamente ya imparable, ¿no? Tienes que entregar prácticamente la dama aquí en D7 con dama por D7 porque no hay forma en que el el blanco para el mate en F1, ¿no? Por ejemplo, si rey F2 sería dama F1 jaque, rey E3 y dama F3 mate, así que prácticamente no te quedan jugadas. Tras dama H3 jaque, si intentas venir a F2, pues seguiría jaque. Y si rey E1 dama E2 mate, así que rey F1, jaque, rey E1, jaque, rey E2, jaque, única rey D3, pero seguiría dama F1 jaque y tras rey E3 dama E2 mate. Así que es peligrosísima ya la posición, ¿no? Es muy difícil jugar aquí tras rey F7. La mejor jugada sería alfil de 3 cubriendo las casillas N2 y F1. Pero es que tras alfil H3 jaque y rey F2 existe la jugada caballo F6. Y sigue siendo peligrosísima aquí la posición. Por ejemplo, es que estamos amenazando dama de 1. Estamos amenazando jaques en G4, hay jaques en E4, hay entradas con la dama de 1. Por ejemplo, para ilustrar otra vez la amenaza, si intentas algo como dama por A5, seguiría dama de 1. Y ahora si alfil E2, pues te pegan un jaque en E4, caballo G4 se está viniendo y el rey va a sufrir bastante. Por ejemplo, si alfil E2 para intentar tocar la dama, sigue caballo por E4 jaque. Y si rey E3, simplemente dama por E1. No puedes comer en E4 porque te pegan dama por E2 mate, así que es una posición ya muy delicada. Spassky hizo alfil de 1 y tras caballo F4 tocando la dama cometió el error ya decisivo, dama C2 Spassky. Debió haber jugado algo como, bueno, tras dama C2 vamos a ver qué fue lo que pasó. Le metió un bombazo aquí Fischer con alfil por A4. ¡Toma! Alfil por A4 y es que no puedes comer en A4, por ejemplo. Si comes en A4 te pegan dama por A4 y es que es una amenaza doble de mate en G2 y mate en E1. La línea más bonita que tenemos aquí es tras la jugada rey F2, quizás intentando escapar hacia E3 en caso de dama por G2, pero seguiría esta jugada caballo de 3 jaque
Y tras rey G3, dama H4, rey F3 y dama F4, jaque rey E2. Y este pedazo de mate, ¿no? Precioso, chulada aquí de mate. Vemos que el caballo domina esta casilla y además da el mate, ¿no? Aquí. Tras dama C2 lo que debe haber hecho, perdón, tras caballo F4 lo que debe haber hecho Spassky, quizás algo como dama F3 para evitar ese alfil por A4. Y es que tras alfil por A4, además de, de que la dama tenga que mantenerse en la defensa sobre el peón en E4, también tiene que mantener la defensa sobre el alfil en D1, y es que es dificilísimo, ¿no? Ya prácticamente realizar todo esto al mismo tiempo quedarías completamente perdido. Por eso es que tras este alfil A4 se rinde Spassky. Una partida impresionante de Bobby Fischer que nos demuestra una clase posicional aquí de cómo jugar en la Nimzo India. La variante Hübner es el nombre que lleva esta variante, debido al maestro alemán Robert Hübner. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, hasta la próxima.